Hola, bienvenidos a bibliatogo.com, su sitio en internet para formación y fundamento en la fe cristiana. Bienvenidos a todas las personas que nos visitan en Facebook, que se suscriben en su canal de YouTube y que quieren prepararse y capacitarse en este trasegar y en este camino que requiere mucha fe. Bien, en esta serie Resultados de ser cristiano en bibliatogo.com hemos querido, a través de una serie de videotalleres, comunicar un mensaje en el que el cristiano, al momento de recibir a Cristo, debe iniciar un proceso de restauración y sanidad total, y para ello requiere dar fundamento a su vida cristiana. En este videotaller vamos a trabajar un tema que es sumamente importante y está relacionado, y digamos que es el punto inicial para lo que son nuestros próximos temas en bibliatogo.com, y es el tema de la restauración integral. Es claro para todos que la restauración social y la restauración de una nación empieza primero en la restauración de la familia. La familia es la célula básica, por eso la restauración de la familia empieza cuando se inicia la restauración de cada individuo que la compone. Y sin lugar a dudas, la restauración de un individuo comienza cuando éste rinde su vida al autor y al diseñador de la vida. Por eso, cuando nosotros iniciamos este tratamiento con Dios, la restauración consiste en recuperar el diseño original de la obra poderosa y maravillosa de la creación de Dios. El hombre es la corona de la creación. Cuando el hombre cayó en la condición de pecado, las consecuencias de la caída justamente del hombre y el impacto del dañino o del medio ambiente en el que nos desenvolvemos, y también las experiencias frustrantes, pues quiera o no, el diseño original de Dios, la imagen, la semejanza, se van deteriorando, ¿sí? Se van deteriorando, y Dios lo que hace es restaurar justamente el ego deteriorado, las áreas de mi vida dañadas. Tanto pueden ser por los pecados, por las debilidades y por las heridas personales, como por los pecados y seguramente las heridas causadas por otros y por el ambiente o por el medio ambiente en el que nos desenvolvemos. En conclusión, la restauración integral inicia desde el momento en que recibimos a Cristo. Y el propósito de Cristo y el propósito y plan del Espíritu Santo es restaurar la imagen original de lo que en su momento quiso Dios al crearnos a nosotros. Crear una obra perfecta a su imagen, a su semejanza. Pero esta restauración justamente comienza a partir de unas decisiones que nosotros vamos tomando en nuestra relación con Dios. Quiero que estudiemos un poco la Biblia acerca de la restauración personal y veamos primero por qué Dios restaura al hombre, o mejor, cómo Dios restaura al hombre. La Biblia nos enseña entonces en la epístola a los Corintios, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Primero, Dios restaura al hombre dándole una nueva vida. Esta nueva vida podríamos nosotros denominarla una nueva oportunidad para tener una nueva relación con Dios. Por eso, en la serie de resultados de ser cristiano, lo primero que yo debo entender es si realmente estoy o no estoy viviendo esta nueva vida. Vale la pena hacer una claridad, y es que esta nueva vida es posible vivirla solamente estando en Cristo, ¿sí? La Biblia nos enseña que nada podéis hacer. Apartados de mí, nada, absolutamente nada, podemos hacer. Segundo, Dios restaura al hombre dándole paternidad espiritual, es decir, enseñándonos, mostrándonos, revelándonos que Él es nuestro Padre. Veamos lo que nos dice Gálatas 4, versículos 5 y 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Entonces,
Algo que es bien importante aquí es que Dios ha querido, desde el origen de la creación, ser para nosotros un Padre. En este sentido, cuando usted y yo recibimos a Cristo en el corazón, lo primero que nosotros debemos hacer es entrar en un proceso de restauración, y dentro de ese proceso de restauración está el entender que Dios es mi papá, que ahora yo puedo llamarle a él Padre, Papito, Papá Dios, Padrecito amado, Papito amado. Y tercero, Dios restaura al hombre haciéndole comprender su valía en él. Algo que podríamos nosotros pasarnos toda la vida tratando de entender es qué tan importantes somos nosotros para Dios. ¿Cuánto valemos nosotros para Dios? Somos tan valiosos, somos tan especiales para Él, que envió a su Hijo único, a su Hijo unigénito para salvarnos a nosotros, para rescatarnos, para mostrarnos la vida que Él ya había dispuesto para nosotros. La Biblia nos enseña en Isaías capítulo 43, versículo 1 y dice: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El interés de Dios siempre ha sido mostrarnos a nosotros lo valiosos y valiosas que somos para Él. Si nosotros analizamos por un momento el huerto del Edén en la creación, cuando Adán y Eva fueron puestos por Dios ahí, Dios estimó en Adán y en Eva los administradores, los mayordomos, las cabezas, los líderes, la autoridad de toda la creación, y los tuvo en alta estima justamente para que ellos fueran imagen y semejanza de Dios en la creación. De una u otra manera, esa valía se pierde cuando usted y yo caemos en pecado, y perdemos nuestra valía verdadera desde el mismo instante en que nos olvidamos quién es el que nos hace valiosos. Entonces, es importante que nosotros, fruto de la restauración que Dios ha comenzado en nuestra vida, se desarrollan una serie de características relevantes que es importante que las tengamos en cuenta. Primero, ¿usted antes de recibir a Cristo se amaba y se respetaba? Tal vez no, ¿cierto? Tal vez no. Tal vez éramos más bien paralíticos emocionales, éramos personas carentes de amor, éramos personas que mendigábamos amor. Ahora que hemos venido a la restauración, podemos comprender el plan de amor que Dios tiene para nosotros, y fruto de eso experimentar respeto propio. Segundo, cuando usted recibió a Cristo, su vida era estable y estaba en equilibrio. Usted experimentaba tranquilidad, paz, gozo, realización. Yo puedo asegurarle que no. Yo puedo asegurarle que se cumple lo que enseña la Biblia en 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. Ese viejo hombre, esa vieja mujer, esos antiguos hábitos, esas costumbres que teníamos antes de recibir a Cristo, eran todo y traían toda nuestra vida menos estabilidad y menos equilibrio. Lo interesante de esto es que el hombre que no conoce de Dios, todo lo hace tratando de encontrar estabilidad y equilibrio, y al final lo único que descubre es una gran desazón. Por eso nos lleva a lo tercero: voluntad firme y dominio propio. Creo yo que sin Cristo tenemos de todo menos esto. Nuestra voluntad flaquea, nos sentimos fracasados, sentimos miedo frente a los desafíos. Con facilidad iniciamos las cosas y las dejamos comenzadas. Por eso es bien importante que nosotros, fruto de la restauración que ha iniciado Cristo en nuestra vida, experimentemos una voluntad firme y un dominio propio. Un dominio propio para enfrentar la tentación. Un dominio propio para ya no seguir siendo más el viejo hombre con la vieja naturaleza y los viejos hábitos, sino hombres y mujeres con una mente renovada, con una mente aprobada delante de Dios. Y uno de los regalos más bonitos que recibimos al ser ahora parte de la familia de Dios es que ahora tenemos vida de propósito y compromiso con el entorno.
Usted y yo vivíamos sin un propósito. Usted y yo caminábamos por el mundo tratando de en ocasiones dar palos de ciego, tratando de hallar sentido, tratando de hallar identidad, tratando de hallar el secreto y las claves para ser felices y ser exitosos. Bueno, cuando Cristo viene a nuestra vida y llega a nuestro corazón y dejamos que Él entre ahora a ser parte de nuestro ser, Él lo primero que nos muestra es una nueva vida, y esta vida tiene incluido un nuevo propósito. En este sentido, entonces, vale la pena tener en cuenta que este nuevo propósito está dado a partir de 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Dios tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la potestad para hacer de todas las cosas algo nuevo. No importa en qué situación usted haya llegado a los caminos de Dios, no importa en qué situación se encuentre usted hoy, el solo hecho de haber recibido a Cristo en su corazón y haber comenzado este proceso de restauración, le tendrá que llevar a usted a empezar a experimentar ese nuevo propósito. Fíjese que para nosotros en bibliatogo.com, este es el videotaller número 26. Se supone que en este nivel de video, en el video número 26, ya en este nivel del curso, usted debería ser un cristiano que esté preparado para seguir una agenda que le instruya en la vida cristiana, que esa es la segunda parte de nuestro curso de Biblia to Go. Podríamos decir que esta primera parte es digamos, la leche, la parte más sencilla, la parte básica y el fundamento básico que necesitamos como cristianos ahora que hemos decidido entregarle nuestra vida a Cristo. Luego, lo que se viene después en bibliatogo.com, y esa es la invitación que yo les hago, es a que empecemos un proceso de formación. ¿Para qué? Para que ese propósito y ese compromiso que viene ahora incluido dentro de esta nueva vida se cumpla. Muy bien, algo que sin lugar a dudas nos va a dejar pensar mucho y tiene que ser un rema en nuestra vida es el tema de la restauración familiar. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Es importante que nosotros, en el tema de la restauración integral, no dejemos de lado la restauración familiar, ¿sí? Sin lugar a dudas, la crisis interna de la familia solo es el reflejo de la crisis personal de sus miembros, de quienes la componen. Esta crisis nosotros la podemos resumir en crisis de roles, hay crisis de valores, hay crisis por la ausencia de los padres, hay crisis en las relaciones y en la manera como las relaciones se fundan y se fundamentan. Dios, como diseñador entonces de la familia humana, estableció parámetros a fin de que cada miembro ocupe su lugar y su función para que haya armonía en el interior de la familia. Antes de hablar de la restauración familiar, a mí me gustaría que usted hiciera un análisis muy pequeño, muy corto, una autoevaluación de su familia. ¿Cuál es la situación familiar en este momento? Si usted es hijo, usted es hermano, es hermana, usted es esposo, es esposa, usted es novio, usted es novia, ¿usted qué es? ¿Usted qué representa para su familia? Y ahora que usted es una persona que está viendo este video, seguramente es porque alguna experiencia con el mundo y con la vida cristiana ha tenido. Muy bien, la Biblia nos invita a nosotros realmente a vivir el plan de Dios en nuestra familia. Y Dios ha diseñado un parámetro, Dios ha establecido unas normativas o unas líneas en las cuales la familia, como célula fundamental de toda sociedad, debe funcionar. Por ejemplo, decimos que el esposo ha sido colocado por Dios, y la delegación más importante
para el varón, para el esposo en la familia, es que él sirva como cabeza, dando dirección a los miembros de la familia. ¿Sí? Por eso en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 23 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ojo varones, ojo señores, porque no es una tarea fácil y no es una tarea que podamos nosotros tomar a la ligera. Aquellos jóvenes que hoy se están formando en los caminos de Dios deben tener claro que no se trata solamente de formar relaciones de amistad, de noviazgo y de matrimonio, y como decimos en mi país, Colombia, soplar y hacer botellas. Esto no es fácil. La Biblia es clara en el sentido que el esposo, el marido, ha sido puesto como cabeza para dirigir, para guiar, para ser ejemplo, para ser modelo, molde y ejemplo. ¿Ok? En ese sentido, se complementa la labor del esposo, la labor del varón, con la labor de la esposa. ¿Sí? En este caso, la Biblia nos enseña en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hay algo que es bien importante aquí y, y vale la pena que nosotros en este sentido formulemos muchas preguntas a lo que ha sido nuestra vida hasta hoy. A lo mejor usted ya ha tenido experiencia en el matrimonio, ya ha tenido experiencia en la convivencia con una pareja. A lo mejor usted ahora mismo está pensando en tener una pareja, en formar un hogar, una familia. Pero algo bien especial en la sugerencia que le hace el apóstol Pedro a las mujeres y les dice: asimismo vosotras mujeres, dice, estad sujetas a vuestros maridos. Y ese estar sujetas no significa estar por debajo de, no significa estar sometidas a, no significa dejar de valer y dejar de tener importancia por estar a la sombra de un varón. El estar sujetos, básicamente, representa el estar unidos y el estar, podríamos decirlo casi que encadenados o abrazados o aferrados, en el sentido que solo de esa manera una familia es posible. Hay muchas explicaciones que los hombres y las mujeres tienen para, muchas razones que las personas hoy en día tienen para dejar de ser una familia, dejar de ser un hogar. Y normalmente todo eso se debe a crisis individuales, a crisis personales que, de no ser sanadas, de no ser restauradas, terminan afectando la vida familiar. ¿Por qué? Porque antes de iniciar una familia es importante que la persona haya vivido un proceso de restauración. Es importante que la persona haya vivido un proceso de sanidad. Cuando una mujer llega a formar un hogar junto con un hombre y no comprende lo que significa estar sujeta a su marido, sencillamente va a pensar que es estar relegada o es estar humillada o estar a un lado simplemente o servir como una figura decorativa, cuando lo que realmente debe significar es el estar aferrada a su esposo, porque de la unión de ellos dos dependerá la unidad de la familia. Muy bien, ok. Hay también para los padres un mensaje de la Biblia en el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 4, la Biblia nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor. La única deuda que yo tengo con mis hijos es de amor y debo ser permanente y continuo. Hay algo que a los esposos yo les sugiero mucho. Si usted quiere que Dios a usted lo bendiga, trate a su esposa como una princesa, como una hija de Dios. ¿Sí? Es la única manera como nosotros podremos realmente ver y experimentar la bendición de Dios en nuestras vidas como maridos y como pareja. Y en el caso entonces de los hijos, la Biblia les dice en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa de este versículo? Porque te irá bien y serás de larga vida y tendrás larga vida. En este sentido, entonces, a los hijos se les llama y se les motiva a que amen a sus padres. Y ese amor y esa honra incluyen obediencia, incluyen respeto, incluyen darle el lugar que los padres merecen y necesitan. Bien, muy bien. Este es un mensaje de la Biblia para esposos, para esposas, para padres, para hijos. También es cierto que hoy en día existen las células de desarrollo familiar, las células empresariales, las células sociales, los grupos de oración que sirven básicamente para aportar un poquito a la restauración de la familia. ¿Sí? Algo que nosotros siempre debemos tener claro es que algunos frutos de esta restauración familiar, primero, es el restablecimiento de la imagen paterna y de la autoridad. Hoy más que nunca, el mundo vive una crisis de liderazgo y los líderes también viven en crisis. Hay crisis en el liderazgo porque los líderes están en crisis, porque hemos formado, o mejor hemos deformado el concepto de la autoridad, porque la autoridad en sí misma está en crisis. El hijo le dice al padre: ¿y tú cómo me exiges si tú eres un sinvergüenza, papá? ¿Sí? Entonces, tenemos hoy el caso de las niñas que desde muy temprano empiezan a tener experiencias en la calle y terminan siendo experiencias frustrantes. Recordemos que hay huellas, ¿sí?, que dejan más marcas en el alma que en el cuerpo. Hoy en día, más que nunca, vemos cómo la realización de la mujer debe ser integral como esposa, como madre, como amiga, en el sentido de que hoy en día la mujer está buscando desarrollar capacidades, dones y talentos. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el huerto del Edén, Dios a la mujer le dispuso al lado de su marido, de su esposo Adán, para ser ayuda idónea, ¿sí? Y en este sentido, lo mejor que Dios podía darle a Adán era una compañía. Por eso la próxima vez que usted, varón, piense mal de su esposa, mal de su pareja, yo le invito para que le pida a Dios que le muestre a Él cuál es el propósito y qué plan tiene Dios con su vida a través de esa mujer. Hoy en día, algunos de los frutos que podemos ver a partir de la restauración integral se da en la formación de los hijos en ambientes adecuados. Mire, yo quiero explicar esto con un ejemplo. Formar hijos y formar hogar es muy difícil. Es una tarea dispendiosa, de compromiso y dura en ocasiones. Formar hijos y formar un hogar. Pero formar hijos y formar un hogar separados de Dios es imposible. Porque hoy más que nunca se necesita que estemos delante de Dios pidiendo sabiduría y diciéndole a Dios: muéstranos lo que como padres y lo que como hijos debemos hacer. Por eso entonces, en el tema de la restauración integral, se hace tan importante que usted y yo tengamos una visión trazada acerca de nuestro papel a nivel social y a nivel nacional. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad actual
está atravesando una gran crisis que demanda una respuesta urgente. Hay desconocimiento de la historia, por lo que se repiten siempre los mismos errores. Hay una pérdida absoluta de valores y hay una gran indiferencia y falta de compromiso ante esta problemática. ¿Qué se necesita hoy? Hijos de Dios comprometidos para llevar un mensaje de salvación. Hijos de Dios dispuestos a llevar un mensaje de paz. Hijos de Dios dispuestos a llevar un mensaje de esperanza a las familias que se destruyen, a los hogares que se destruyen. Por eso, la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 9, versículo 35, y dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué importante que nosotros, los hijos de Dios, llevemos un mensaje de esperanza a las personas que hoy lo necesitan. Ese mensaje de esperanza no es otro, sino la gran comisión, lo que describe Mateo capítulo 28. Allá donde Jesús le dice a sus discípulos: es necesario que ustedes vayan por todo el mundo predicando, enseñando el evangelio. Entonces, es bien importante que usted y yo tengamos una visión clara de cómo nos vamos a comprometer, ¿sí? Usted y yo estamos llamados a ser factor de cambio, factor de alivio a una sociedad en crisis. La Biblia es clara en Mateo capítulo 5, versículo 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Por eso, Dios llama a hombres y mujeres que en lo profundo de sus corazones deseen ver un verdadero cambio, ¿sí? Hombres y mujeres que deseen ser restaurados y transformados por el amor especial de Dios. ¿Dónde comienza el cambio? El cambio comienza en nosotros, como fruto de colocar nuestra vida en las manos del mejor alfarero, del mejor carpintero. Es necesario que usted y yo vayamos al taller del maestro y le digamos a él que confiamos en él para ver nuestra vida transformada. Esa es la invitación. Cuando usted y yo nos dejamos tomar por Cristo, Él comienza a usarnos para que seamos respuesta, primero a nuestra vida y segundo, a muchas otras vidas. Esa es la invitación entonces de bibliatogo.com para que llevemos un mensaje de salvación, para que compartamos a otros del amor de Dios, de nuestro testimonio y para que fruto de la restauración en nuestra vida podamos llevar un mensaje de vida, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza. Soy Marco Rengifo, este es bibliatogo.com. Gracias por habernos acompañado durante esta primera etapa de curso de formación para personas que han iniciado este proceso de ser cristianos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.